Buenas noches. Espero se encuentren bien. Hoy, gracias a Dios, nosotros tenemos este momento para escuchar la palabra nuevamente. Eh, la palabra de Dios es la palabra de vida. Si nosotros queremos encontrarnos con Dios, necesitamos leer la palabra. O sea, en la Biblia se encuentra la palabra de Dios. Dios a través de su palabra se comunica con cada uno de nosotros. Nosotros leemos, aprendemos cómo debemos caminar, cómo debemos vivir delante de Dios. También a través de la palabra nosotros recibimos fuerza, aprendemos de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué Dios quiere enseñarnos? Muchas cosas. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas para nuestra vida. Entonces, nosotros debemos creer. Jesucristo decía que sus palabras son palabras de vida, no cualquier palabra. La palabra de Dios es poder, espíritu y vida. Entonces, para nosotros poder vivir según la voluntad de Dios, necesitamos creer en la palabra de Dios. No con nuestra lógica, no con nuestra razón, con el corazón de Dios. Jesucristo vino aquí a esta tierra a salvarnos del pecado. Estábamos condenados al infierno. No había ninguna esperanza en fortaleza humana para nosotros agradar a Dios. No había ninguna condición buena para nosotros agradar a Dios. Vivíamos en un mundo guiados por los deseos de la carne. La palabra describe en Isaías como el pecado es similar a una hoja que cae del árbol y el viento la arrastra. La hoja misma no decide a dónde ir, sino que donde el viento la lleva, ahí va a caer. Así nos arrastra el pecado. Nos lleva a donde quiere. Vivíamos sin rumbo, sin un guía. Pero llegado Jesucristo a esta tierra, Él vino a cambiar todo eso y a darnos la oportunidad de la vida eterna. Entonces, por eso es muy importante escuchar la palabra de Jesús. ¿Qué Jesucristo nos está enseñando? La palabra de Dios. Entonces, nosotros no podemos creer en Jesús con nuestros pensamientos, con nuestras teorías, con nuestras experiencias. Es muy importante aceptar el corazón que Jesús nos quiere enseñar. No podemos caminar yendo a la iglesia, una vida cristiana. No podemos vivirla apoyándonos en nuestro propio esfuerzo, sabiduría, criterio. No podemos vivir sin tomar en cuenta a Dios. Eso es contradictorio totalmente. Entonces, cuando Jesucristo llegó a la tierra, se estaba preparando, iba creciendo. Dios había enviado a Juan el Bautista para preparar el camino, un camino para llevar a las personas a Cristo, a Jesucristo. Un camino, un trabajo muy importante, un trabajo muy bueno. Entonces, Juan el Bautista realizaba un bautismo de arrepentimiento. Podemos leerlo en el libro de San Mateo. Podemos leerlo en el libro de San Juan también. Capítulo 1, donde enseña donde estaba Juan en el río Jordán bautizando. Entonces, él los llevaba a las personas que se acercaban al arrepentimiento. ¿De qué? Del viejo hombre, de apoyarse en lo pecaminoso, en lo carnal, en nuestras propias creencias, ideas.
Para ese entonces, habían fariseos, habían escribas, habían diferentes denominaciones, se encontraban también los saduceos. Pero ellos estudiaban los libros de la Biblia, del Pentateuco, más bien los primeros 5 libros de la Biblia, el Génesis, Éxodo, Deuteronomio. Ellos lo estudiaban, esos libros. Tenían mucho conocimiento de la ley de Moisés, pero fueron distorsionando la voluntad de Dios por querer imponer sus pensamientos. Y para cuando Cristo llegó, ya ellos tenían muchísimas normas, muchísimas. Se habían apartado de lo que era fundamental de la voluntad de Dios. Por eso les digo que para vivir delante de Dios necesitamos creer y aceptar la palabra y la voluntad de Dios tal cual es, no mezclarla con nuestro razonamiento, porque va a ser contradictorio. Al hombre le gustan mucho los deseos de la carne, seguir sus pensamientos, seguir sus deseos, y al Espíritu de Dios no le agrada. O sea, somos contrarios. Con nuestra propia sabiduría y lógica o razonamiento no podemos seguir a Dios. Debemos despojarnos de ese apoyo en nosotros mismos. Y ahí es donde entra la parte de Juan el Bautista, donde él enseñaba a las personas a tener ese arrepentimiento. Es dejar un camino para volver a Dios, para recibir el camino verdadero, el cual es el camino de Jesús. Jesucristo vivía en la época de Juan el Bautista. Juan el Bautista le llevaba unos años. Y en esa época había muchas teorías. Muchas teorías. Vamos a buscar el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 3. Dice San Mateo capítulo 3, versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así dice el versículo 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Juan así enseñaba, y él bautizó a Jesucristo, y en ese bautismo sucedieron varias cosas importantes. Entre estas, Jesús se presenta ante Juan, ante las personas, como la persona que viene a traer la justicia, como el camino que trae la justicia al mundo. En un momento Juan no quería bautizarlo, y le dijo Jesús que deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Es decir, que en Cristo mismo, de esta forma, se iba a cumplir la justicia de Dios. ¿Y quién es el que va a traer la justicia eterna, la justicia perdurable? El Cristo. También una voz del cielo. El Espíritu Santo bajó en forma de paloma y permaneció en Jesús. Eso también es algo muy importante, porque Juan sabía que el Cristo iba a ser la persona en el cual él iba a ver el Espíritu Santo descender en forma de paloma y permanecer en esa persona. A ese es el Hijo de Dios. Ese es el Cristo, el Salvador.
pero también una voz del cielo le dijo, este es mi Hijo amado. Entonces, tanto el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, están dando testimonio de Jesucristo, de lo que es Jesús. Jesucristo viene al mundo a salvarnos del pecado, a darnos vida eterna, a traernos la posibilidad de vivir con Él. Nosotros nos constituimos en hijos de Dios cuando recibimos a Jesucristo, cuando seguimos los pasos de su Espíritu. Entonces, Jesucristo también, con su muerte, sepultura, sacrificio, resurrección, luego de que resucitó, nos enseña que nosotros en Él también resucitamos con vida nueva. Y Dios envió su Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Ese bautismo en Espíritu Santo nosotros lo recibimos luego de recibir la salvación, luego de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, luego de recibir ese Evangelio de Cristo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo. Entonces, para nosotros poder vivir necesitamos creer y aceptar el Evangelio de Dios. Si queremos ser salvos, si queremos ser hijos de Dios, necesitamos a Jesús. Muy importante. Pero ¿qué buscamos en Jesús? Eso es otra cosa. Ahora yo acabé de hacer un resumen de lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Y explicando que el Espíritu Santo reside en nosotros en la salvación, eso también nos enseña que hay toda una vida de creencia. Después que uno recibe el Espíritu de Dios, viviendo como hijos de Dios en el Evangelio. Pero ¿qué sucede? Mencioné las bases del Evangelio, de lo que Cristo vino a hacer por nosotros y la condición de justos, de santos, perfectos a través de su gracia, de su trabajo. ¿Qué pasa? Que hay personas que buscan a Jesús, pero no para recibir lo que Jesucristo nos dio, lo principal, sino cosas vanas, cosas que quizás sean útiles en la vida, pero no es lo fundamental. Jesucristo vino a darnos muchísimas cosas importantes. Primero vino a salvarnos, a librarnos de la muerte, a reconciliarnos con Dios, para poder vivir bien delante de Dios, con su Espíritu. Pero hay personas que, ya sea por desconocimiento, ignorancia, quieren buscar a Dios, pero a su manera. Quieren riqueza, una buena casa, una pareja, quieren una novia, un novio, quiere alguna cosa. Pero cuando se encuentra con la palabra del Evangelio, no entiende, porque yo no quiero eso. Se le enseña el Evangelio. Primero necesita conocer a Cristo, el Evangelio de Dios, entrar en la gracia de Dios. Por eso, para creer en Jesús, no podemos según nuestra manera. No podemos. Si las personas se llevan de sus pensamientos para recibir a Cristo, no pueden porque lo van a hacer de manera distorsionada. Hay que guiarse de lo que la palabra nos enseña. Buscad primero, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Eso Dios quiere. Y el reino de Dios lo tenemos a través de Jesucristo. La justificación la tenemos a través de Jesucristo. La oportunidad de vivir perfectamente delante de Dios es a través de Jesucristo, el Espíritu Santo. Luego que recibimos esto, podemos caminar y vivir en santidad. Podemos vencer situaciones, podemos pasar todo tipo de cosas. Necesitamos una casa, oramos a Dios por una casa. Necesitamos hijos, pareja, oramos y Dios nos da. Salud, oramos y Dios nos da. Entonces, la salvación se recibe por la fe. Creer, esa confianza, esa convicción en Jesucristo, en el trabajo que hizo Jesús por nosotros. Y así es todo. La vida de creencia debe ser por la fe. Por la fe. Entonces, digo esto porque nosotros hemos estado escuchando la palabra de Dios. El pastor ha estado compartiendo con nosotros el libro de San Juan, por ejemplo. Vamos a buscar San Juan capítulo 16, 15. San Juan capítulo 15.
Vamos a leer 16, perdón, 16, desde el versículo 1 en adelante. San Juan capítulo 16, versículo 1, dice: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Estas señoras prepararon una serie de especias aromáticas para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo había avisado que iba a resucitar. Ellas fueron a llevar especias aromáticas porque ya van 3 días. Ya van a pasar 3 días. Esas especias aromáticas para el olor, sabe que el cuerpo se daña, se corrompe. Pero el cuerpo de Jesús no fue corrompido. Nos explica la palabra de Dios. Pero ellas fueron así. No tomaron en consideración esa parte. O no consideraron esa parte. Pero ellas iban sabiendo que en la entrada había una roca, una piedra muy grande. Esas 3 mujeres no podían. Para mover esa piedra tan grande se necesitaban muchas personas. Y aún así ellas fueron decididas a hacer eso. Ellas no sabían cómo se iba a solucionar, pero ellas fueron. Y fueron al lugar, llegaron al lugar y encontraron que ya la piedra se había movido. Ya la piedra se había movido. ¿Cómo se movió esa piedra? El lugar donde la tumba de Jesús era custodiado por soldados para evitar que durante la noche fueran ladrones y sacaran el cuerpo de Jesús y avisaran al pueblo: resucitó. Eso entre los sacerdotes se pusieron de acuerdo, hablaron con las personas encargadas que le facilitaran a los soldados, le entregaron, le permitieron a los soldados, ok. No vaya a ser que después digan que resucitó, así pensaban ellos. Pero resulta que en verdad Dios resucitó. Y un ángel se le apareció a estas señoras y movió la roca. El ángel estaba sentado ahí. Entonces, si nosotros creemos por la lógica humana, no hacemos nada. No se puede, difícil, problema. Estas mujeres salieron hacia donde Jesús sin la fuerza, sin la posibilidad, pero con la fe de que iban a entregar eso. Ya no sabían cómo iban a colocar las especias, cómo iban a entrar, había una roca. No sabían, se cuestionaban, pero fueron, caminaron. Y Dios envió un ángel y le movió la roca. Aquí dice, Dios envió un ángel que movió la roca. Dice aquí: pero cuando miraron, versículo 4, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando.
ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Aquí es donde está la situación, el punto al cual yo quería llegar. Ellos conocieron a Jesús. Ellos vieron cómo Dios trabaja, que Dios trabaja de una manera extraordinaria, maravillosa, milagrosa. Dios trabaja de una forma milagrosa. Algo que los humanos, nosotros como seres humanos, no podemos hacer, pero Dios trabaja de una manera milagrosa porque Él es todopoderoso. Dios es todopoderoso, puede hacer todo, Dios creó todo. Y ellos también vieron grandes milagros. Estas mujeres, María Magdalena entre ellas, fue a la tumba de Jesús. Fueron. Si ellos se hubiesen quedado, no hubiesen recibido ese mensaje tan importante, no hubiesen visto ese ángel que las estaba esperando ahí para anunciar la resurrección de Jesús. Ese ángel representa el poder de Dios. Nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Podemos vencer todo tipo de situaciones. Y también Dios nos permite ángeles que nos protejan y nos cuiden. Dios es todopoderoso. Si tenemos una situación como esa piedra gigante que no podemos pasar porque no tenemos la fuerza, no tenemos la manera, nosotros lo que debemos hacer es caminar por la fe, confiando en la palabra de Dios, apoyados en la palabra de Dios. Esas rocas y esas piedras grandes siempre van a aparecer y no del mismo tamaño. Aparecerán unas más grandes que otras. Apareció una situación grande y nosotros podemos entrar en debilidad, en situación de dificultad, en miedo, temor, cuando no reconocemos que contamos con un gran poder, que es el poder de Dios. Dios puede enviar sus ángeles a librarnos de las situaciones que nosotros tenemos. Entonces hay que tener la fe, hay que creer con el corazón, en verdad. No con nuestra lógica, no con nuestra cabeza. Hay que aceptar la palabra de Dios. Dios es poderoso, así. Si esas señoras no hubiesen confiado en sus pensamientos, no llegan allá. Sin embargo, ya fueron. Y la roca ya estaba movida. Ya la situación, ya Dios la ha solucionado y nosotros quizá por temor, por desconfianza, porque no se puede, por ignorar el poder de Dios, no caminamos. Ya la situación estaba resuelta para ellas. Ya estaba resuelta. Y más aún, ni siquiera tuvieron que esparcir las esencias aromáticas, porque ya Dios, incluso Jesucristo, incluso había resucitado. Eso es maravilloso. Entonces, esa fue la situación de ellas. Y más hacia adelante también se les presenta, ¿qué dice la palabra? Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Miren la gracia de esa señora. Que primeramente Jesucristo, ¿a quién se le presentó? A María Magdalena. Así. Y vemos el camino de ella, cómo ella camina. Una persona que estaba endemoniada cambió totalmente al recibir al Evangelio de Jesucristo, recibir a Cristo. Vida nueva. Ángeles resolviéndole situaciones. Jesucristo presentándosele. Nosotros también recibimos a Cristo y Dios está con nosotros cada día. Dios envía a sus ángeles que nos resuelvan situaciones. Pero hay que tener la fe. El mundo no quiere que nosotros tengamos la fe en Dios, en que Dios está ahí constantemente con nosotros. Quiere que nosotros pensemos en otra cosa. Los trabajos a nosotros nos inundan de situaciones. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Hay que trabajar, hay que hacer un documento, hay que enviar esto, hay que edificar. Muchas cosas. El mundo así. Que hay que trabajar se necesita, ¿verdad? Pero lo que no
debe ocurrir es que nosotros nos olvidemos de que caminamos con Dios, de que nosotros perdamos la fe en que Dios está con nosotros. Eso sí no debe ocurrir. Muchas situaciones hay cada día hay situaciones. No se nos debe olvidar que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, que Cristo está con nosotros. Así. Aquí, luego de que se le apareciera a María Magdalena, ella corrió asustada. Algo maravilloso, ¿verdad? La resurrección. Eso no es teoría, es un hecho. Jesucristo se le presentó a María Magdalena. Ella corrió a avisarle a los demás con los cuales Jesucristo había estado. Y no creyeron. No creyeron. Eso es lo que debe preocuparnos a nosotros. Nosotros debemos recibir la salvación, por eso, por la fe, el apoyo, la confianza en Dios. Si lo hacemos por lo que ven nuestros ojos, por lo que nuestra mente o lógica nos dice, no sirve. Por eso debemos vivir por la fe. Jesucristo le avisó a los discípulos que iba a ir a Galilea después de resucitar. Habían olvidado todos ellos. Jesucristo murió, ya se terminó, hay problema. No creían en que Jesucristo había resucitado y se le había aparecido a María Magdalena. Pero ese comportamiento se ha evidenciado en la palabra de Dios. Podemos ver desde el Éxodo muchos lugares, pero tenemos el ejemplo cuando Moisés convivía con el pueblo en el desierto, cómo ellos pudieron cruzar el Mar Rojo en seco, cómo Dios de día, por ejemplo, les guiaba con una nube y de noche con una columna de fuego. Ellos podían ver todo eso y aún así no creyeron en Dios. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 1, versículo 30. Deuteronomio capítulo 1, versículo 30. Dice, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto, dice aquí, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nubes de día. Aquí, nuevamente, Dios está explicando a través de su palabra. Él ha estado con el pueblo, iba delante del pueblo de Israel como si fuera un padre con su hijo, cuidándolo, guiándolo de día, guiándolo de noche. El evangelista Juan compartía el sábado, domingo pasado, sobre la vida y la condición en el desierto, muy difícil. De noche las temperaturas son extremas en el desierto, muy frío. Hay lugares que hace mucho frío y de día entonces hace mucho, mucho calor, temperaturas que superan hasta los 40 grados. Eso es difícil, difícil. Pero Dios los cuidaba, Dios los guiaba, los alimentaba, le daba agua de la roca. Eso es algo maravilloso, milagroso. Aún así, no creían. Por eso no podemos creer en Dios por nuestro pensamiento, por lo que se ve. Hay personas que creen hoy día que si Dios viene y hace algo, un evento sobrenatural, ahí van a creer. Si Dios envía ángeles que se puedan ver volando de un lugar a otro, ahí yo puedo creer en Dios. Pero ni así pueden creer en Dios. Ni así. Si no hay fe en la palabra,
esa confianza en el Todopoderoso, no se puede creer, no se puede vivir bien. Los discípulos andaban con Jesús también. Ellos vieron cuando Jesucristo resucitó a Lázaro con el poder de Dios. Y les dijo él no está muerto, él duerme. Incluso María en ese momento, su hermana, decía, pero sí, yo sé. Ese es el problema. Sí, yo sé. Yo sé. Sí, Jesucristo, Él no ha muerto, sino que será resucitado en el día postrero, cuando llegue el momento, la resurrección. Mucha teoría, pero no tenía la fe. No tenía fe. No, dijo Jesucristo. A la verdad, Él ha muerto, porque murió físicamente, pero Él resucitará. Jesucristo se alegró de que Él no estaba con Lázaro cuando se había enfermado, para que se viera ese momento el poder de Dios, para que se glorificara a Dios. Eso fue voluntad de Dios para ser glorificado. Entonces, Lázaro resucitó, en verdad. Ellos se olvidaron entonces que Jesús tenía el poder. Olvidaron totalmente. Entonces, hoy cuando iniciaba decía, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es poder. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. Dios nos habla aquí. Hay personas que se hacen llamar profetas, pastores que se hacen llamar profetas. Es muy peligroso porque hay que ver en qué contexto ellos se hacen llamar profetas. Si es en el de dictaminar o dictar una palabra que no esté en la Biblia y hacerla creer como buena y válida, estando fuera de la Biblia. Eso es peligroso. Como una nueva profecía, una nueva palabra que ya no está aquí. Cuando en Jesucristo fue sellada toda visión y profecía. Está la palabra de Dios aquí, el Evangelio. Pero hay quienes creen en otras doctrinas nuevas y la van agregando, ahí donde vienen los pensamientos, le agregan cosas, le agregan mucha teoría, pero no tienen fe en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Nosotros, para poder vivir bien delante de Dios, debemos despojarnos de nosotros mismos, y es parte del arrepentimiento, y recibir la palabra de Dios por la fe. Es eso, sin agregar, sin quitar, recibir la palabra de Dios por la fe. Entonces, Jesucristo prometió que iba a resucitar y lo hizo. Y luego entonces Jesucristo se le fue apareciendo a varias personas. Durante 40 días se iba apareciendo a las personas. Y llegó el momento de la ascensión. Nosotros podemos buscar el libro de Hechos. Vamos a buscar Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Dice Hechos capítulo 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió lo siguiente. Ahí habla, perdón, me salté.
Dice aquí, versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces Jesucristo le está explicando a ellos que se cumplirá la promesa de Dios de que los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que creen en ese Jesús, Salvador del pecado del pueblo, que nos dio la vida nueva, recibirán el bautismo en el Espíritu Santo. Es así. ¿Qué esperaran? Que en no muchos días iba a suceder, en primer lugar. Luego él continúa y ascendió. Dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos se quedaron como atónitos viéndolo. Ya se fue. Se fue. Acabando de decirle a Jesús que esperen que vaya el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él es Espíritu también. Igual, Cristo mismo. Cristo vendrá con el Espíritu Santo y morará en nosotros. Ellos lo vieron como ya. Entonces, los dos varones o ángeles que se le aparecieron al lado, le decían, Él vendrá de nuevo. Y así como lo vieron que se va, Él va a regresar en una nube también. Le dieron detalles finos de lo que iba a suceder. Esto fue como un adelanto que le dieron. Y dice la palabra en Hechos capítulo 2. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos recibieron el Espíritu Santo y recibieron un don de lenguas. Dice que habían como lenguas en forma de fuego que entraron a ellos. Y les permitió hablar en diferentes idiomas. Ahí menciona todos los idiomas. Todas las personas de diferentes idiomas le escuchaban a ellos hablar en el idioma de nacimiento. Empezaron a predicar en otros idiomas y las personas le entendían. Eso es algo maravilloso. Recibieron el Espíritu Santo. Ya llegó. ¿Quién llegó? Jesucristo en sus corazones, con su Espíritu, el Espíritu Santo. Por eso nosotros, Jesucristo incluso dijo cuando se iba, que lo explica en el libro de San Mateo, capítulo 28. San Mateo, capítulo 28. Dice, toda potestad, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo, ¿qué dijo? ¿Que estará con quién? Con nosotros hasta el fin. Él subió, pero dejó su Espíritu Santo con nosotros, envió el Espíritu Santo. Dios envió su Espíritu Santo. Por eso no estamos solos. Debemos caminar con la fe.
pero no creyendo en nuestro pensamiento y deseo, porque entonces no vamos a poder experimentar el trabajo de Dios. El Espíritu de Dios está con nosotros y eso hay que recordar cada día. Jesucristo nos dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué debemos creer nosotros? ¿En quién debemos depositar nuestra confianza, nuestra fe? En todas las cosas que Jesús nos dijo, nos mandó. Aquí dice, que os he mandado. En todo lo que yo os he mandado, obedecer, guarden estas cosas, no otras. Hay muchas teorías, hay muchas cosas, como decía ahorita, personas que dicen, Dios me dijo tal cosa. Dios me dijo tal cosa en la palabra de Dios, es verdad, en la Biblia. Por ahí que tienen visiones, que ven sueños, que ven cosas. Y Jesús me dijo como otra revelación fuera de la Biblia. Jesucristo nos dijo que guardemos las cosas que Él nos ha mandado. Aquí dice, que os he mandado. Ni que mandaré, no, que os he mandado. Entonces, por eso decía la Biblia, hay poder. La palabra de Dios hay poder. Dios se comunica con nosotros a través de la palabra de Dios. Y debemos tener la fe. Debemos caminar con fe. Hay un versículo que voy a leer antes de terminar, que es en Romanos capítulo 8, que también hemos estado compartiendo. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Nosotros podemos tener el cuerpo como muerto, como Lázaro, pero la palabra dice que el Espíritu de Dios está en nosotros y también vivificará nuestros cuerpos mortales. Es decir, que tenemos el Espíritu de Dios que también nos da sanidad, nos da vida, fortaleza. No estamos solos, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y esto hay que recordarlo cada día, porque cada día hay situaciones, enfermedades que nos aquejan, situaciones difíciles de todo tipo de ámbitos, pero debemos recordar que el Espíritu Santo está con nosotros. Esta palabra no es de un versículo de domingo, no es un versículo de miércoles. Esto es una palabra que debe morar con nosotros cada día. El Espíritu Santo está conmigo. Dígalo así, el Espíritu Santo está conmigo. También vivificará mi cuerpo. Sí. Entonces, Dios nos ha permitido la gracia de su Espíritu Santo para vivir por la fe, vivir por el Espíritu, no para vivir según la carne, sino para vivir según el Espíritu. Entonces, por eso debemos dar gracias a Dios de que nos permite la palabra, la enseñanza de nuestros guías, los pastores que nos orientan cada día con esas palabras que Cristo nos mandó, que son importantes para que podamos vivir por la fe. Bien, vamos a orar para terminar. Oremos. Señor, le damos gracias nuevamente, nos permite leer su palabra y recordar que no estamos solos. Usted nos permitió la vida nueva, nos permitió su espíritu, que nos da fortaleza, vivifica nuestros cuerpos mortales, Señor. Usted a través de su palabra nos permite recordar nuevamente que usted es todopoderoso. Usted puede levantar una roca gigante que nosotros no podemos. Usted puede resucitar a los muertos. Usted puede dar vida, Señor. Nosotros necesitamos cada día caminar con la fe, apoyarnos en su palabra, en su poder, reconocerle como tal, como todopoderoso, Señor. Eso es importante para nosotros, para caminar con temor, vivir con la fe, por la fe, Señor.
Bendiga nuestra iglesia, bendiga a todo aquel que escuche estas palabras, este evangelio, Señor, de Jesucristo. Dele la fe, la fortaleza, la salud, Señor. Ahora mismo hay muchas personas que están padeciendo por situaciones de salud complicadas. Deles la fortaleza a través de esta palabra, Señor, para que puedan levantarse y también para que puedan pasar alguna situación difícil que tengan. Bendiga a cada uno de nosotros, bendiga a nuestra iglesia y le oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, recordar que a final de mes tenemos un seminario bíblico, miércoles 29 y jueves 30 a las 7 de la noche.